La aviación no es barata. Es algo que tienes que invertirle para poder llegar a ser un piloto, para poder llegar a ser piloto. Puede ser que tenga a lo mejor el mismo costo en ese entonces con una ingeniería o una buena universidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que la aviación lo tienes que pagar rápido. Entro a un nuevo mundo y dices, a ver, ¿cuál fue la que dije? Hiciste, ay, caray, ¿qué es esto? Reglamentación. ¿Por qué todos dicen eso? Reglamentación aérea. Ok, y entonces empiezas tu primer día. ¿Cómo fue ese primer día entrando a un mundo nuevo? Fíjate que entré y había personas más grandes que yo, había personas más chicas que yo. Pero sí veía la diferencia porque los que eran más chicos era de que siempre fue su sueño ser piloto. Entonces eso fue lo primero que identifiqué, que había personas que estaban ahí porque desde chiquitos querían ser pilotos. Sí. Entonces terminaron la prepa y se fueron de pilotos, ¿sabes? Entonces, y luego había personas más grandes que empezaron, por ejemplo, había compañeros que eran sobrecargo y quieren ser pilotos. Eso fíjate que has visto mucho. Hay mucho sobrecargo que es una forma de entrar a la aviación. Y de hecho, muy válida. Yo creo que Súper válida. la verdad es que es complicado decirlo, pero la aviación no es para todos. ¿Y por qué no es para todos, Irving? Es que la aviación no es barata. No, es algo que tienes que invertirle para poder llegar a ser un piloto, para poder llegar a ser piloto. Cuando tú empezaste, ¿cuánto estaba, por ejemplo, la hora de vuelo? Fíjate que en ese entonces estaba yo creo que como en 2,800 más o menos. No estaba tan cara. 2,800, 3,000 pesos yo creo que estaba la hora de vuelo. Ok, 2,800. Y pues son 40 horas la primera fase. Las privadas, exactamente. Entonces, sí había mucha diferencia a lo que hay actualmente, ¿no? No, claro. Ahorita que están como en 4,000. Sí, pero ahora sí que el dólar nos ha pegado, porque esa es otra. No, claro. Nosotros dependemos totalmente de la valoración del dólar. Entonces, en ese entonces no estaba tan caro, pero ¿fue en qué años? Si no me equivoco, fue como en el 2018. 19, 19, 20 más o menos. 19. Más o menos como por ese año. Entonces, otra cosa, o sea, es que la aviación lo que tiene es que a lo mejor en una buena universidad tienes 4 años para pagarla. Sí. Puede ser que tenga a lo mejor el mismo costo en ese entonces con una ingeniería o una buena universidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que la aviación lo tienes que pagar rápido. Ok, ¿por qué lo tienes que pagar rápido? Mira, yo siento que la aviación necesitas estar volando, practicando. Entonces, si vas pagando de 5 horas o de 2 horas en 2 horas, como te vas arreglando tú, ¿no? Ahora sí que es a tus posibilidades, ¿no? Exactamente, a la posibilidad de cada persona como vaya queriendo pagar sus horas de entrenamiento, en este caso que son 40 en privado, pues quieras o no le pierdes el hilo. Si dejas de volar un mes, pagas 2 y dejas de volar un mes y luego pagas 2, pues es un poco complicado. La verdad es que no estás como que practicando. Fíjate que eso es algo muy importante que dices. Muchos alumnos que pues, nos hemos topado, yo, necesitan el refresco, el refresh, porque es bien complicado, porque en lugar de avanzar a veces, sí avanzas, pero ya no avanzaste ese punto, avanzaste medio punto o menos de ese medio punto. Entonces, que es muy importante que tome nota la gente que quiere entrar a este medio, que sí es de estar constantemente. Exactamente, es lo que te digo. Entonces, el desembolso de dinero es rápido. Es rápido. O sea, si una licenciatura en ingeniería son 4 o 5 años, la aviación son 2. O menos. O menos, depende cómo salga. Si tú tienes todo para pagar rápido, 1 año y medio, 1 año 8 meses, te avientas todo. Sí, exactamente. Obviamente, eso es, hablemos de la parte educativa. Ya los trámites y otros temas, ya eso es otro totalmente tema. diferente, sí. Pero Sí. hablando de que tú hagas tus horas de vuelo, de que tú hagas tu teoría, prácticamente si tienes las posibilidades de hacerlo todo junto, 1 año y medio, 2 años. Yo creo que yo la habré terminado en 2 años, más o menos. En la fase de privada, ¿cuál fue de las materias que tú dices que te topaste con pared? Porque dices, bueno, vengo de haber estudiado 4 años, entro a un nuevo mundo y dices, a ver, ¿cuál fue la que dije? Hiciste, ay, caray, ¿qué es esto? Reglamentación. ¿Por qué todos dicen eso? Reglamentación aérea. Yo soy una persona de números, de estar movido, de cosas que puedo estar calculando o que puedo estar haciendo. La teoría no sé. O sea, la teoría así de meterme a ver artículos, complicado. Porque a final de cuentas sí tienes que leer pues la ley de aviación civil, son los artículos, tienes que leer, por ejemplo, comunicados,
tienes que leer varias cosas, ¿no? Entonces, reglamentación a mí se me hizo complicada porque me aburría. Todos dicen eso. Sí, la verdad, es interesante. Cuando yo empecé a leer, pues era un mundo nuevo para mí. Oye, que como la de las licencias, los documentos a bordo, ese tipo de cosas, dije, pues es algo interesante. Pero la verdad es que a la hora de que tú estás estudiando, cuando tú vas a presentar algún examen o algo, lo que te preguntan son artículos. ¿Cuál es el artículo 40? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Tiene que ver, por ejemplo, ¿cuál es el artículo 40? ¿Qué dice la ley de aviación civil? O sea, ese tipo de cosas. Los anexos. Estúdiatelos. Ahorita ya son 19. En ese entonces eran 18. Sí. Pues estúdiate los anexos y de qué habla el 1, de qué habla el 10. Entonces era mucha lectura, era mucha teoría. Y la verdad es que a mí la teoría no me gustaba para nada. Entonces esa fue la materia con la que yo dije, estudié. Chocaste. Choque. ¿Cuál fue la más fácil? ¿O la que más te gustó? La más fácil fue meteorología. Órale, eso sí, te sorprende. Meteorología fue la materia más fácil y yo creo que es la materia que más me gusta. Meteorología y aerodinámica son de las dos materias. Y es que son muy extensas. Meteorología es la más extensa. Siento yo que meteorología es la más extensa de todas. Sí, porque hay muchas cosas que no se han descubierto aún. No, la meteorología, y para mí es de lo que más, se me hace un tema muy interesante, la meteorología. Son cosas que luego decimos, oye, tenemos o tendemos a decir palabras como, por ejemplo, oye, es que hay mucha humedad, pero en realidad no sabemos qué es la humedad. Hay mucha gente que no sabe qué es la humedad, ¿sabes? ¿Qué es la humedad? ¿Sabes qué es la humedad, mi estimado? Pues sí, la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera, en este caso hablando de humedad. Por ejemplo, o cómo se forma el viento. Son cosas muy interesantes que yo decía, oye, hasta que no empecé a tomar esta materia, yo no sabía eso. Y siempre decía, no, es que el norte y el viento, pero ¿qué es el viento? ¿No? ¿Qué es el aire? Ese tipo de cosas que, a final de cuentas, todos los días podemos mencionar esa palabra, pero realmente no entendimos qué es cada cosa. Ok. Entonces, me queda clarísimo porque se te nota en tu emoción al momento de hablar. Esas dos materias fueron en la fase de privado. Fase de privado. ¿Cuánto tiempo te aventaste tu privada? Mi privada yo creo que fueron como 6 meses. 6 meses, promedio. Sí, es que yo estuve en curso. Estuviste en curso, sí. Terminas y empieza tu fase de vuelo de tus 40 horitas. Cuéntanos. Bueno, previamente fue tu fase de simulador, que ese es otro tema que vamos a hablar después. ¿Cómo fue tu fase de simulador? La verdad es que un poco arcaico, porque el simulador no era un gran simulador. Cuando yo empecé, era una computadora y el Flight Simulator. Tal cual. Tu timón, la de potencia, palanquitas. Las palanquitas y tu timón. Y échate a andar ahí. Pues, vuelo visual, a final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Nada más son 10 horas las que nos estaban pidiendo en ese entonces igual, de simulador y después fase de vuelo. Entonces, la verdad es, no lo disfruté tanto, porque te digo que el simulador no era como que la gran cosa. Ok. Pero bueno, muchos, ahorita que tú estás en esa fase muy importante, es una forma de introducirte sin que batalles mucho, porque ya después vienes y te sientas enfrente. Ahora sí que en el asiento de un avión, de verdad. No, exactamente. A final de cuentas, el simulador te ayuda. Es una gran ayuda. Sí, ahorita ya les dicen en entrenador sintético, ¿no? Entrenador sintético. Un entrenador sintético. Pero es una gran ayuda para los pilotos que apenas van a empezar a subirse a una aeronave. Más que nada que se familiaricen con la cabina, que es lo más importante. Yo pienso que cuando tú vas a entrar vas a hacer tu primera hora de vuelo, que ya conozcas la cabina. Sí, porque llegas y dices, ¿y esto cómo se prende, no? ¿Y esto para dónde gira? No, exactamente. O sea, ya conocer tus instrumentos, mínimos tu six-pack básico, ya saber cómo funciona. Sí, y eso es a base del simulador. Claro, hablamos de los instrumentos, no de las chelas. Claro. Sí, porque chiste local, ¿no? Ahí tenemos con los camaradas.